¿Qué tal? Un gusto saludarles en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Bien, tenemos preparado el tema sobre América Latina, el caso ponderable de México, en cuanto a todos estos vaivenes, y de manera particular pues vamos a analizar que dentro pues todas las contradicciones que tenemos entre derechas, izquierdas, que no compartimos mucho esa idea, pero la cuestión es los intereses extranjeros que se van siempre reflejando en todas las partes del mundo y que ahora en esta geopolítica, en esta división, están marcando el que cada gran potencia pues se vaya posicionando de los territorios que pueda dominarlo, las regiones, como ha venido siendo a través de la historia. Pero lo que hoy nos toca vivir nos deja ver de un tiempo para acá que las convulsiones en nuestra América Latina se vuelven más fuertes. Ya estamos viendo los casos recientes de Venezuela, pero de repente pues se destapa Ecuador y se destapa Perú y se destapa Chile, en fin, y luego vienen también los aspectos para señalar a México con los intereses, ¿verdad?, estadounidenses en todas las épocas, y se aplique o no el cómo tener el dominio sobre los recursos naturales de cada país, es lo que siempre lleva a que el poderoso, el que domina, sobre todo que tengan todas las técnicas financieras, estratégicamente en medios, y por último, pues el poderío de las armas. Se ha señalado también que a México, ya algunas voces de legisladores estadounidenses hablan hasta de una anexión. Al final de cuentas siempre es el interés de penetración. Así es que vamos a partir desde este punto de vista general para ver todos los ángulos, todas las opiniones, y pues partimos con la incidencia particular de hace unos días, con la renuncia de Evo Morales, ante lo que pues yo me sumo a ello, pensar es un golpe realmente militar, es algo que realmente debe ser reprobable, indistinto de otros factores que ya veremos después en un programa especial. Es un gusto estar con mi compañero Héctor de la O Santana, presidente del Club de Chiapas, un gran analista, Víctor Fabián Rumaya, CEO de Consejo Empresarial para la Productividad, también un excelente analista, y estamos seguros que va usted a disfrutar este programa. Bien, pues el tema lo tenemos ubicado, el sentido de que los intereses de anexar a México, o que al final de cuentas sea siempre llevar los recursos para nuestros compañeros estadounidenses, pues sí será un absurdo para unos, no deja de ser un asunto potencial a otros, y viendo cómo está ahorita América Latina. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí el principio es cómo se suscitó la renuncia de Evo Morales, que así la han presentado ante el mundo, como una renuncia en un proceso electoral. ¿Y qué es lo que sucede después de esto? Porque también renuncia el presidente del Senado, y de acuerdo a la Constitución de Bolivia... El vicepresidente, y luego el del No. Bueno, ok. Sí, todos. Pero además de haber renunciado ellos, queda nada más la vicepresidenta, Janine Áñez, que es a quien, de acuerdo a la Constitución, le correspondería quedar al frente de lo que es el gobierno de Bolivia hasta convocar a nuevas elecciones. Entonces, este es el punto pues, en el que nos estamos envolviendo ahorita. México acude para efectos de darle asilo a Evo en este caso, pero bueno, México ha buscado siempre también la no intervención, y luego ya declara el presidente que esta es una nueva política de México, la cuarta transformación, y que él está de acuerdo en que venga Evo a México como una persona que puede ser recibida y sin ningún problema. Correcto. Evo Morales, partimos para ir recorriendo América Latina con la entrada de Víctor. Bueno, pues lo que ocurre en Bolivia me parece un caso muy interesante para poderlo analizar. Yo voy a aventurar a hacer una hipótesis que seguramente no vamos a compartir por lo que estoy escuchando por parte de ustedes y por lo que he escuchado por el resto de los analistas. Todos hablan de un golpe de Estado. A mí me parece, y lo anoto ahora, lo suscribo para que en el futuro, si no fuera así, reconocería, pero también quiero señalarlo, que no lo he escuchado de nadie más, pero lo voy a plantear.
me parece que es un autogolpe de Estado. O sea, sé que nos vamos solamente con las imágenes de creer que pues que Evo Morales fue derrocado por el gobierno, pero por el ejército, pero no coincide, hay cosas que no están todavía muy claras. Miren, un recuento muy rápido. Evo Morales llega a la presidencia con una gran posibilidad, con una gran esperanza de cambiar Bolivia, avanza, lo hace, tiene un crecimiento económico importante para ese país, el famoso Alto Perú se llamaba en algún tiempo, después de las guerras con Bolívar. Este país llamado hoy Bolivia es un lugar donde habita una gran mayoría de indígenas. Llega Evo Morales representando a este sector, lo saca, digamos, de la pobreza, los números en la economía empiezan a ser muy interesantes. Sin embargo, él tarda muchos años, tres periodos en el poder, y para su cuarto periodo tiene que modificar la Constitución, y eso genera un descontento muy importante dentro de la población. La más reciente elección para Evo Morales la tenía perdida. Iba a un proceso en el cual el sistema de conteo, en una especie, el Tribunal Electoral, que aquí sería especie como de INE, está haciendo el conteo en la tarde y de un jueves, y al siguiente día resulta, y en esa tarde él va arriba por 7 puntos, pero en el caso de Bolivia, dado que se trata de un país que tiene una segunda vuelta, requería 10 puntos arriba para que no hubiera una segunda vuelta. Cuando regresa el sistema, un día después, resulta que ya va a 10.34 arriba. Okay. Es decir, significa que él perdería la elección. Y después del reporte de la OEA, donde señala que es importante reponer la elección, y él acepta que se reponga la elección, es muy claro que si así fuera, él perdería la elección. De tal manera que a mí me parece que la hipótesis de un autogolpe de Estado, donde él mismo renuncia y señala que hay una confrontación, es el escenario perfecto para que él pueda regresar más adelante, y no solamente pueda regresar a su país, sino que pueda regresar como víctima. Ok, quedamos ahí en la hipótesis autogolpe de Estado. Héctor, ¿qué opinas? ¿Golpe de Estado? No, yo no opino. Aquí el doctor se tomó la idea de que los dos estamos diciendo de golpes de Estado. No, claro, yo hablé de una renuncia, de ninguna manera estoy hablando de un golpe de Estado, porque la política actual, como se está manejando, es muy diferente. Tenemos una situación de manifestación por parte de los chilenos, en donde están muy en desacuerdo con las actividades del gobierno que ellos tienen, por un mínimo de aparentemente aumento tarifario en el transporte. Pero también viene Bolivia. Hay que recordar que Bolivia es el suministrador de gas de Sudamérica. Es quien tiene más gas y obviamente es un gran mineral. Pero a mí me parece absurdo que esto se contemple, cualquiera que sea la condición que Evo está considerando para poder regresar otra vez. Bueno, Lula da Silva algo parecido también hizo, y muchos otros mandatarios que han salido de su país y luego regresan otra vez a retomar el poder. En este caso ya será la cuestión de la sociedad bolivariana si aceptan que llegue. Si no, bueno, pues habrá que convocar nuevas elecciones, y ahí está Jeanine Áñez, que es quien le corresponderá presidir en Bolivia y que será quien convoque a una nueva elección. Yo no hablé de golpe de Estado, aun cuando declaró el jefe militar ahí en Bolivia que, bueno, la renuncia había permitido que hubiera paz en el Estado bolivariano, y ya sin ningún problema que hubiera pérdida de vidas por alguna situación armada. Eso es como está considerado. Correcto, bien. Entonces podríamos considerar el punto de vista ya bien enriquecedor, el aspecto de un autogolpe. Tú dices una renuncia. Y yo me inclino muchísimo a pensar verdaderamente que sí, en base a lo que se está presentando en América Latina, los riesgos de que tenemos aquí a la innegable potencia que en otros lados del mundo pues ha tenido un intervencionismo también pues para la toma de recursos, como ya lo sabemos, y pues no dejar de ver su política Monroe, que el traspatio de ellos somos nosotros. ¿Qué sucede también? Habría que ver. Se critica que hay más de 5, o que iba para entre 4 o 5 años Evo Morales,
tenemos en Alemania a Merkel, tenemos en Rusia a Putin, también que tienen más tiempo. Yo creo que son otros factores, pero ya veremos poco a poco, conforme pasen los días, cómo se va a sentar esto. ¿Qué otro factor habría que ver? Es cierto, perpetrarse pues no es lo más correcto, pero ver los resultados, ver el país que ha tenido el mejor crecimiento en toda América Latina, o sea, de hecho, no lo ha tenido ningún otro, el que haya combatido, registrado, reconocido por los organismos internacionales la pobreza, el haber mejorado esas condiciones, a ellos les funcionó la nacionalización, lo que en otros grados no, pero vemos esa economía mejorado, y hoy también aparece por otro lado, ¿no? Que China está haciendo la gran inversión con ellos para la extracción de litio, que se ubica también hoy por hoy estratégico, y por el otro lado la inversión de Rusia para hacer una fuente de energía atómica de lo más avanzado, y pues si vemos ahí también pues se notan matices que no son exactamente del mejor interés estadounidense. Pero, ¿qué sucede? Porque en Chile no hay ninguna crítica de la OEA. Aquí hay algo también. El día que la OEA no intervino cuando las Malvinas, Estados Unidos favoreció a Inglaterra para quitarle esa isla a Argentina. Y el día de hoy la OEA solo entra para decir que están malas elecciones, que deberían de reponerse, acepta completamente bien Evo Morales y al final de cuentas dicen pues se tiene que ir. Ya veremos básicamente qué va más adelante. Víctor. Bueno, la participación de la OEA no no dijo que se tenía que ir, la OEA el ejército. Bueno, no, la OEA hizo un recuento, una auditoría, me parece que inadecuada, y la comparación con Chile, pues es que en Bolivia la crisis aparece como resultado de un proceso postelectoral, y en el caso de Chile es un proceso donde no hubo elecciones, donde no es un proceso donde haya resultado a partir de una elección, sino en realidad en Chile es una conjunción, una aparición de la sociedad que está, digamos, molesta por las desigualdades, sobre todo por las desigualdades económicas. El modelo de Chile hizo que creciera mucho, pero no encontró la forma de hacer una redistribución de la riqueza. Entonces son fenómenos distintos. Es cierto que a nosotros nos llama mucho la atención que estén ocurriendo en América Latina, pero son fenómenos distintos el de Chile con el de Bolivia. Me parece que vale la pena señalar que en América Latina sí hay un bloque, o sí buscan a construir un bloque, países a partir de lo que ocurre en Venezuela. O sea, y esto me baso en este argumento porque el propio Maduro lo ha señalado. O sea, un bloque en donde esté Cuba, Venezuela, Nicaragua, hoy la elección de Argentina con el regreso del peronismo, él mismo ha metido a México, por supuesto Bolivia y lo que ocurrió hace unas semanas en Ecuador. Es decir, hablan de un bloque, no sé si de izquierdas o de derechas, a mí me parece que es un bloque más bien como de un grupo anti norteamericano. Yo creo que estaría más bien en esas circunstancias, o anti neoliberal, digamos. Correcto, muy bien. Héctor, antes de ir a un corte, comentario. Pues volvemos otra vez al tema. El tema se llama América Latina. No es si hay elecciones o si no hay elecciones, si es el transporte, si no es el transporte. Los chilenos tuvieron un incremento en el estatus, en su nivel de vida, pero finalmente quedaron tan endeudados con una clase media que creció mucho, pero sin embargo no pudieron salvarla. Esto habla de las economías a nivel. Y tienen razón en cuanto a que el sentimiento anti Estados Unidos puede estar vigente por el neoliberalismo que se está dando. Pero bueno, somos latinoamericanos. Los norteamericanos son los poderosos. Es lo que hay que definir qué estrategia es la de mejor convivencia. Puerto Rico es un estado asociado y le ha ido mal. Ese es el punto de vista. Correcto, muy bien. Vamos a ir a un corte comercial muy breve. Ya ve usted qué enriquecedora es esta mesa con todos los aspectos para que usted pues pueda sacar siempre la mejor opinión. Regresamos en un momento. Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, su programa.
Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Llegan juntos por primera vez a Tuxtla Gutiérrez, el Gran Circo Ruso de Moscú y el sorprendente Circo Chino de Pekín, juntos en un mismo espectáculo. Estreno, viernes 15 de noviembre, 6 y 8:30, junto al Home Depot. Un boleto, 2 espectáculos. No te lo puedes perder. Regreso en su programa Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva. Seguimos en este enriquecedor análisis, ¿verdad? 3 puntos que cada uno va a llevar un matiz donde conforme pasen los días veremos cuáles son los más acertados, pero lo más importante es que siempre se vean todos los ángulos y podamos ver lo que sucede en nuestra América Latina, de la cual formamos parte, de lo que no podemos negar siempre a través de los milenios y de los siglos, la condición de la sociedad más poderosa para tener los recursos de la menos. Entonces, en este caso, que hemos tratado de ubicar bien qué sucede en nuestro entorno para poder comprender todos esos riesgos que tenemos, ¿verdad? Sean absurdos, como decimos, de anexión o posesión, o tomar los recursos de México, ¿verdad? Pero que pueden ser reales. Bueno, tenemos que ver qué sucede en toda nuestra América Latina y estamos viendo, no sé cómo llamarle, entre convulsionado, todos los problemas que se están generando con diferentes matices. Estamos viendo lo de Bolivia, pero vemos también el conflicto de Perú. Inmediatamente después ya nos querían dar otro Guaidó a través del Congreso. Vemos el caso de Chile, que realmente trae un problema inflacionario, una condición sometida al Fondo Monetario Internacional. El caso de Argentina, donde un Macri también muy alineado con este grupo, pues deja a Argentina mucho más endeudada,
completamente una situación inflacionaria más elevada y todavía le hereda casi 5 millones de desempleados. Ese tipo de situaciones, o un Brasil que también está agarrando conflictos por otro lado, aunque su economía no tenga esos problemas, pero que ya libera un Lula da Silva, Venezuela que ya está en una posición completamente de no permitir que le exploten sus recursos, en fin, una serie de situaciones que se nos van convulsionando, pero que van poniendo en América Latina difícil, y aquí en México pues también que nos empiezan unos vaivenes. Tenemos que analizar todo este panorama para que podamos ir viendo en dónde estamos, a quién tenemos aquí al lado y qué está pasando con los demás. Cuidemos a México, Víctor. Bueno, pues México me parece que tiene un proceso de transición. A lo mejor hay cosas que nos parecen, digamos que podemos estar de acuerdo y en algunas otras cosas no, pero con la elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, México ha entrado en un periodo de transición. No solamente de su sistema político, me parece que ha entrado en una transición del sistema económico. Y esto es muy complicado porque, por supuesto, que está afectando a muchos sectores y además, pues, es obvio también políticamente hay un relevo en la clase política mexicana. Creo que todavía es muy pronto para saber si este tipo de cosas que están ocurriendo ahorita en la presidencia de la República y el resto del sistema político van a ser adecuados. Creo que falta algún tiempo, pero hay algunos signos que a mí particularmente me parecen que no son los más adecuados. Tengo que decirlo con mucha responsabilidad, pero también con mucha claridad. Una es la destrucción del andamiaje institucional que se ha creado que no se creó por el PRI ni tampoco por el PAN, sino que se crea por las condiciones, las circunstancias del desarrollo del propio México. Y me parece que ese tipo de cosas deben de conservarse. Y no estoy hablando de que yo soy un conservador, estoy hablando de que simple y sencillamente es importante mantenerlas porque son referentes históricos y sociales que al no tenerlas y al no preservarlas, trastocan, digamos, la vida económico-política del país. Uno de ellos, por ejemplo, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha sido una institución que se crea no por un partido político, sino que se crea a partir de la demanda de las organizaciones sociales. Y lo que está ocurriendo hoy en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es un problema grave para el país en términos de institucionalidad. Ok, correcto, Víctor. Muy bien, cuidemos a México, Héctor. Pues el hecho es que debemos de participar todos los mexicanos. No son 30 millones, somos 123 millones de mexicanos que tenemos los mismos derechos como las mismas obligaciones por ley y que debemos de ver el panorama que se está presentando como fuerza latinoamericana que debe de cohesionarse más todavía y hacer el frente común porque, bueno, todos los países poderosos quieren intervenir en América Latina. O sea, no es el caso específicamente de lo que le está pasando a Bolivia ahora o de lo que le ha pasado a Argentina y de lo que le va a pasar a Brasil y bueno, todas estas cosas que están. Venezuela de alguna manera está ahí como un referente. Ojalá que no suceda lo que le hicieron a Saddam Hussein, que sirvió de parapeto por un buen tiempo y luego ¡pum!, lo desaparecieron. En este caso tenemos que ver las formas de cómo nuestra riqueza la podamos aprovechar nosotros mismos como latinoamericanos y obviamente como México, que es un país vecino a los Estados Unidos, pero que finalmente pues los Estados Unidos también no pierden de vista que el porcentaje de mexicanos radicados en los Estados Unidos, además de ser muy alto, los cargos son muy fuertes, ¿sí? Ya no son los braceros, son los que ocupan cargos muy importantes y que hay muchos mexicanos políticos también dentro de los Estados Unidos. Correcto, muy bien. En el sentido en este vaivén y los pronunciamientos una vez más sobre el intervenir más directamente a México y ahora una vez más en la historia la expresión de legisladores estadounidenses de intervengamos a México o hasta anexemos a México, Víctor, tu opinión. No, me parece un despropósito, me parece una exageración y me parece una imposibilidad.
no están en los tiempos de hace siglo y medio, 1846, cuando México fue invadido y fue tomado y gran parte del territorio se perdió. En aquel tiempo ese territorio estaba prácticamente deshabitado. Tenemos la historia, sabemos que pues fue una tragedia para lo que era la naciente nación de México, que estaba recién constituida, apenas de 20, 25 años. Hoy México tiene no solamente instituciones firmes y claras y sólidas, sino además tiene mexicanos mucho más conscientes, preparados, mexicanos en todo el mundo. Es un despropósito, yo creo que es una exageración hablar de anexión. Me parece que sí, el que intervenga el FBI, el que lo que está pasando en la frontera y la necesidad de la colaboración hemisférica para atender a un problema, por ejemplo el caso del narcotráfico o la delincuencia organizada hemisférica, pues sí es importante que haya colaboración, pero que intervengan y que se convierta en una anexión es una exageración. Héctor, estamos por salir un minuto. Esa cuestión de riesgo de anexión o de intervención en México, ¿tu opinión? Hay demasiados intereses mexicanos al interior de los Estados Unidos. Hay que recordar que la inversión de mexicanos en Estados Unidos es muy fuerte y que no es fácil andar pensando que haya anexiones, y ya lo comenté hace un momento. Puerto Rico es un estado asociado a la Unión Americana y no les ha ido muy bien. Entonces, México a lo mejor podemos anexar, de hecho ya estamos recuperando territorio. Texas, Arizona, Nuevo México y California, incluso el oso famoso nunca ha dejado de ser bandera de California. Ellos no quieren ser parte de Estados Unidos. Muy bien, correcto, bien. Estamos ya para concluir el programa. De hecho, considero, pues es tan enriquecedor que se va tan rápido, Víctor, Héctor, el aspecto. Creo que ya lo que tendríamos que analizar es que toda esta convulsión que está en América Latina es una clara señal que va desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Aquí no estamos exentos ninguno ante lo innegable del poderío estadounidense. Entonces, el que nuestros recursos siempre han sido codiciados, podemos estar desde que podríamos hablar de Santana cuando dicen mucho, podemos hablar el aspecto de Victoriano Huerta y Porfirio Díaz, podemos hablar una serie de cosas en la historia que verdaderamente no suenan pues tan ilógicas. Es un absurdo, ¿verdad?, pensar para nosotros como mexicanos que nos den una anexión, pero también el que han poseído nuestros recursos, caray, nos quitaron la mitad del territorio, han estado ubicando algunas situaciones. En la historia se vio que no le compraron a Juárez en la península de Baja California solo porque no le aceptó el Congreso de Estados Unidos, pero hay una serie de situaciones que son los recursos de cada país. Entonces, tenemos ahorita la cuenca de Burgos, que se está hablando mucho, solo por la cuestión ecológica, el aspecto del fracking y el agua, no se ha dado, pero también el recurso petrolero en la de Baja California es innegable. El litio en Bolivia, lo que tenemos en Chile desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, cobre, etcétera. Claro. Venezuela, las reservas más grandes petroleras, en fin, en todos vemos sus recursos naturales. Lo que tenemos que ver es que sí es un absurdo el que mencionen algunos legisladores estadounidenses anexar a México, pero el riesgo es latente en todos los aspectos. Si lo que quieren es gratis la mota, se las mandamos, no hay problema. Como ya se había pero mandado. Que no fumen. Exacto. 30 segundos, Víctor. Bueno, pues me parece que estamos en una América Latina convulsionada en estos días. Vamos a ver, yo sostengo mi hipótesis respecto al autogolpe de Estado de Evo Morales. Creo que Chile va a enfrentar en los próximos días un gran problema, esta convulsión, porque la sociedad pues sencillamente a veces actúa como reflejo. Seguiremos viendo el dominio férreo de Maduro en Venezuela, en Nicaragua, seguiremos viendo esa dictadura nicaragüense. Hay mucha expectativa por ver qué es lo que ocurre en Argentina, con un gobierno de orientación de izquierda, pero constitucional, hay que señalar, esa es la diferencia. Y en el caso de México, me parece que está jugando un papel muy interesante en América Latina, y hay que seguirle los pasos y ver qué es lo que está ocurriendo. Correcto, muy bien, 30 segundos, Héctor. Pues lo que se ha visto es que ha tomado una iniciativa por parte de México en hacer una convocatoria a través de Relaciones Exteriores para que la OEA se reúna y entonces a través de los estados asociados, que son 32 estados latinoamericanos, se pueda dar, y bueno, y lo que hablábamos también,
que la OEA, pues Estados Unidos no pertenece a la OEA. Es el dueño. Al revés, así como está viendo. Muy bien, pues llegamos ya a concluir el programa de hoy. Estamos seguros con el enriquecimiento. Muy bien, Víctor, un gusto como muchas siempre gracias, tener muchas tu gracias. análisis. Muchas gracias. Héctor, igualmente, tu enriquecedor análisis. Y lo más interesante de todo, usted sabrá tomar la mejor opinión y cuidar mucho, filtrar mucho. Recomendamos que vea en la barra de programación el programa Híbrida. Es realmente una guerra a la medida del objetivo para comprender un poco más lo que está sucediendo. Lo esperamos en nuestra próxima edición de Economía y Mercados, Objetividad e Inteligencia Productiva, su programa. Hasta pronto.